Después de haber hablado con la presidenta de la Comisión de Economía, corresponde hablar con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, que es un sector que será también tema del plenario que se inaugura hoy en Cajamarca dentro de 25 minutos. Por eso hemos invitado al señor Ricardo Medina Minaya, al cual damos nuestra bienvenida a RPP. Buenos días, señor congresista. Muy buenos días, señor periodista, muy buenos días a todos ustedes. Efectivamente, ya estamos en Cajamarca, ya empezamos en unos minutos el pleno y esperamos se apruebe los dictámenes que ha presentado la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. ¿Cuáles son esos dictámenes, señor Medina? Tenemos 3 dictámenes. El primer dictamen es sobre el bachillerato automático. Queremos que hemos optado, hemos recogido el sentir de todos los jóvenes a nivel nacional y en sí todos los jóvenes. ¿Está usted seguro que han recogido todos los jóvenes que están estudiando los últimos años? Hemos tenido mesas de trabajo a través de... Pero la medición se ha hecho a través de una cobertura estadística, ¿o es una impresión que tiene usted con los jóvenes que se ha entrevistado? Porque cuando se habla uno en representación de un grupo humano tan grande, imagino que está sustentado en temas estadísticos. Así es, pero no es una impresión. Muy buenos días, señora. Sí, por eso Mónica. queremos no es una impresión, ¿no? Sino que hemos tenido 2 mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo hemos tenido con los representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades, tanto del sur, del centro, del norte, del oriente, y como también hemos tenido mesas de trabajo con los rectores de las universidades, también del norte, sur, del centro, del oriente. Hemos invitado a todos, hemos tenido varias mesas de trabajo y de ahí hemos ido recogiendo todo el sentir, como también este dictamen es la acumulación de la propuesta de 4 congresistas de diferentes bancadas. Congresista Medina, justamente a raíz de esta propuesta, usted ha dicho que, por ejemplo, no es congruente que se elaboren trabajos de investigación en las universidades como requisito para el título, porque ya con el curso respectivo salen como investigadores. ¿Usted me podría fundamentar esta afirmación? A ver, primeramente le tengo que indicar que todas las universidades llevan el curso de metodología e investigación desde el primer año. Entonces, como van trabajando cada año, van desarrollando sus trabajos de investigación. Al término de los 5 años, si han venido desarrollando un trabajo sostenido en los estudios, sus investigaciones, al término, obvio que ya ellos tienen un curso aprobado de investigación. Pero al margen de ello también tenemos que ponernos en la situación de la pandemia que hemos vivido desde el año, ya estamos viviendo prácticamente 2 años y todavía tenemos rezagos y se va a poder todavía no tener unas clases presenciales, se va a ir progresivamente, se va a ir teniendo clases primero semipresenciales y luego presenciales. Entonces, ya, pero por el hecho perdón, congresista, por el hecho de llevar cursos, todos los hemos llevado en la universidad, que son como talleres de investigación, se puede decir que ya salen como investigadores. ¿Por qué no promover justamente un trabajo de investigación, que es donde se desarrolla efectivamente con la tesis, para la obtención de un título? Mire, es que tenemos diferentes realidades también que viven cada región y cada universidad en su zona. En Lima es posible que los estudiantes puedan desarrollar porque tienen las facilidades, la economía, pero en otras regiones tienen diferentes dificultades, aún en las mismas universidades. El día de hoy, muy temprano, yo he tenido una reunión con el rector de la Universidad de Cajamarca y me manifiesta que sus laboratorios no han sido renovados. Toda su implementación está desde el año 1962. Entonces tenemos que ver las realidades de cada universidad
y de diferentes regiones. El Perú es plural, no es tan solo Lima. Si fuese todo en Lima, los estudiantes estuviesen en Lima, donde realmente tienen o pueden tener las facilidades, que aún así también... No solamente en Lima tienen facilidades, perdón, congresista. No es también tenemos que ver la realidad que enfrenta el estudiante en las diferentes regiones. Me hubiera gustado que ustedes estén presentes para que puedan escuchar el sentir de jóvenes ya que están culminando, prácticamente ya profesionales, que en la realidad son personas que lo tienen bien claro, lo que han estudiado, qué es lo que van a avanzar, a qué proyección tienen, y sobre todo, como le digo, en esta situación que hemos vivido, tenemos también que darles las facilidades para romper las barreras y que los jóvenes que están egresando puedan ingresar al mercado laboral profesional. Congresista, imagino que usted ha escuchado con detenimiento lo que ha dicho ayer el ministro de Educación, el ministro Gallardo, donde también hay una argumentación en el sentido de los profesores, y lo que da la impresión al señalar que deberían ser contratados automáticamente, no pasar por las pruebas necesarias, es que se disminuye nuevamente el estándar de exigencia, tanto en el caso de profesores como en el caso de los alumnos. ¿Coincide con él? Primero decirle que ya ese es un tema diferente al tema que estamos tocando, ¿no? Ese es ya un tema de la educación básica regular, que habla sobre los contratos continuos que vienen teniendo los docentes continuamente dentro de los colegios públicos, que cada año son renovados, pero que esas plazas son orgánicas, es decir, esas plazas son pero el tema estables. de fondo es el mismo, o sea, estamos hablando de yo no comparto calidades de educación. No sé si me puede dejar terminar la idea. Termine usted, pero y luego quería yo le escucho. precisarle. No, entonces lo que yo le manifiesto es que yo no comparto. ¿Por qué? Porque los demás docentes han sido nombrados a través de un concurso público abierto. En este caso, el ministro lo que está pretendiendo es que los que ya han venido trabajando continuamente en una plaza o en un colegio por unos 2, 3 años atrás, se les debe nombrar. Yo creo que eso sí es un tema de debate, porque es necesario que todos ingresen por un concurso público para que puedan demostrar su meritocracia. Claro, hay el temor en general que en muchos otros aspectos se esté rebajando los niveles de exigencia, tanto a los profesores como en algunos casos a los estudiantes. Y ese es el tema del bachillerato automático, es decir, un grado que será dado a algunos estudiantes sin que hagan el mismo esfuerzo que han hecho otros para obtener ese mismo grado. La razón que se da tiene que ver con las dificultades generadas por la pandemia. Eso quiere decir que de aprobarse el bachillerato automático solamente se aplicaría a los alumnos que están terminando su formación universitaria los últimos 2 años. Es desde el año 2020, 2021, 2022 y del 2023. ¿No? Nadie ha previsto esta pandemia. No. Esto es excepcional y nadie ha previsto, no hemos estado preparados. Tenemos que insertar a nuestros jóvenes al mercado laboral, tenemos que darles la oportunidad que puedan tener ingresos y que puedan ellos poder, a través de lo que han estudiado durante 5 años, puedan realmente enfrentar y ayudar a sus familiares, porque muchos de ellos también han quedado prácticamente como jefes de familia porque han fallecido papá, mamá, o al revés, han fallecido los hijos y se han quedado con... Son diferentes circunstancias, ¿no? Nadie ha estado, ha previsto esta pandemia que ha sido a nivel mundial. Es por esa razón que nosotros estamos
brindando esa facilidad a nuestros estudiantes, porque en sí, pues, es la estructura del Estado, los estudiantes, los niños, los adolescentes, ¿no?, y los jóvenes. De acuerdo, permítanme por favor ir a una breve pausa para escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación, porque estamos a 15 minutos de que se inaugure el pleno del Congreso de la República en Cajamarca, que en parte verá estos temas educativos que competen a la comisión que usted preside en su calidad de congresista de Renovación Popular. Gracias por esperarnos unos instantes, señor Medina. Son las 8:48, estamos conversando con el congresista Ricardo Medina de la bancada de Renovación Popular, que es el presidente de la Comisión de Educación, que nos está contestando algunos de los temas que eventualmente van a ser abordados en el pleno de hoy, que tienen que ver con un sector del cual naturalmente la población peruana vive pendiente por el futuro de nuestros hijos. Nos había dicho usted que ha escuchado al ministro ayer, y luego el presidente de la República habló también sobre la necesidad de una verdadera revolución educativa. ¿Es que ha comprendido usted lo que significa eso de revolución educativa? Bueno, el presidente tiene un lineamiento no claro que yo ya lo he manifestado en cuanto al sector de educación. El sector de educación está pasando momentos muy difíciles que yo he estado haciendo sesiones descentralizadas con los miembros titulares congresistas de Educación, Juventud y Deporte, y vemos la realidad que en la realidad pues en todas las regiones la infraestructura de los colegios públicos es un desastre. Hay muchos colegios que están en plena construcción y que han quedado prácticamente paralizadas sus obras, los laboratorios, las bibliotecas están abandonadas por diferentes motivos, ¿no? Uno de los motivos álgidos que hemos visto es que el personal de servicio que cuidaba o cuidantes, muchos ya se han jubilado, otros han muerto por esta pandemia y prácticamente los colegios no están con vigilancia, cuidados, y que en algunos otros gobiernos se ha implementado. Entonces, la realidad es caótica. También se necesita mucho más docentes porque muchos estudiantes han migrado del sector privado hacia el público. Si un colegio público tenía 100 estudiantes, hoy tiene 150, tienen que desdoblar o tienen que ampliar sus aulas de atención, sus metas de atención, y necesita el Estado contratar docentes, contratar administrativos para poder atender, contratar personal de servicio que le estoy manifestando. Entonces, yo creo que ellos más técnicamente deben ir a esos problemas y no pues a lo que están pretendiendo realizar. No, es muy peligroso que en la educación se ideologice o se pretenda hacer proselitismo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, que hay que estar vigilantes, cosa que no se debe dar. ¿Y cómo entiende? Bueno, usted nos ha señalado su discrepancia, el tema de revolución, pero también una declaratoria de emergencia en la educación. Eso se puede entender de varias maneras. Uno que es un facilitador, digamos, para canalizar los presupuestos adecuados. Por el otro lado, vemos el tema de no está claro cuándo se retorna a clases. Hay regiones que han tomado ya la decisión en ese sentido. O sea, ¿a qué debería dirigirse una emergencia en el sistema educativo? Además, después de una pandemia donde claramente se ha evidenciado que 7 u 8 de cada 10 estudiantes no han aprendido casi nada desde la virtualidad. Bueno, por eso, o sea, no son precisos en dar los objetivos determinados y las metas para sobre esta declaratoria de emergencia en educación. Pero al pedírselo al Congreso, porque eso lo ha dicho el presidente, o sea, ¿desde qué punto de vista tienen que enfocar ustedes el debate? Bueno, primero, el presidente está acostumbrado a decir reformas, pero no manda proyectos de ley concretos para ver qué rumbo está tomando o qué rumbo desea tomar. Entonces lo hace ligeramente, pero a la fecha, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que nos haya llegado un proyecto de ley para ir encaminando
esta revolución o la emergencia educativa que él lo denomina, pues ya debiéramos tener proyectos de ley del Ejecutivo para decirnos esto es lo que necesitamos. No tenemos ni uno. Nosotros estamos dispuestos a trabajar siempre en cuando sea por el bienestar y el desarrollo del estudiante. No es necesario que los estudiantes retornen a clases, es necesario porque el estudiante tiene que desarrollar también su psicomotricidad, tiene que desarrollar la socialización, también hay que tener en claro que es necesario nivelarlos porque muchos han abandonado prácticamente el estudio o se han quedado a la mitad y es necesario buscar una nivelación, pero para ello hay varias formas, ¿no? Nosotros estábamos planteando un voluntariado de los estudiantes de los últimos años que puedan hacer academias de apoyo en el mes de enero, febrero, guardando las distancias, teniendo un horario para que sea intercalado, pero buscar menguar esa brecha inmensa que ha quedado de muchos estudiantes que no han cumplido realmente los objetivos. Congresista, ¿usted está de acuerdo con la permanencia, usted como presidente de la Comisión de Educación, está de acuerdo con la permanencia del ministro del sector? Porque es uno de los más cuestionados, obviamente, y hay quienes han puesto eso como condición para el otorgamiento del voto de confianza. ¿Cuál es su opinión sobre el ministro de Educación? Mire, le voy a dar mi opinión como congresista, no como presidente de la Comisión de Educación. Como congresista, yo no estoy de acuerdo que sea el señor Gallardo ministro de Educación. Soy parte de Renovación Popular y nosotros hemos cuestionado a dos ministros, al ministro del Interior y al ministro Gallardo. Lamentablemente se suspendió las ponencias y las preguntas. Yo tenía varias preguntas, en una de ellas... ¿Por qué está en desacuerdo con el ministro? ¿Por qué debe irse? Primero, justamente eso, yo tengo mis preguntas para hacer en el Pleno, pero se lo voy a decir. El señor Gallardo prácticamente es fundador de la FENATE, un ala del SUTE que salió, que es radical, sí, y que estuvo, es fundador, y entonces le iba a preguntar hasta qué punto él es el fundador. Lo otro es de que hay muchas ponencias que ha realizado en el CONARE, y que el CONARE ha tenido vínculos con el Movadef. Entonces, es peligroso que un ministro de Educación tenga esa ideología y piense que el sector de educación se puede utilizar para realizar un trabajo proselitista, ¿no? Tenemos los antecedentes en la región Junín que el Partido Perú Libre ha utilizado el sector de educación a través de los alfabetizadores para conseguir firmas, para inscribir su partido, y es posible que pretendan realizar esto en el sector de educación. Congresista, permítame otra pregunta, cambiando de tema. Tengo entendido que su hermano es uno de los postulantes al Tribunal Constitucional. Está en la lista de los 78, si no me equivoco, que han presentado su postulación. ¿Qué nos garantiza que aquí no exista un conflicto de interés o un intento de favorecer a su hermano en este concurso? Uno de los integrantes de Renovación Popular, si no me equivoco, el congresista Montoya, integra esa comisión. Primero decirle, sí, tengo mi hermano, él se llama Abdías Medina Minaya, mi primer nombre es Esdras, pero bueno, el nombre de mi hermano es Abdías Medina Minaya. Él, desde que tuvo los 18 años, comenzó a tener la libertad de ser un ciudadano, de tener el derecho de estudiar. Él ha estudiado en la Universidad Nacional de San Agustín Derecho, es abogado, tiene una carrera determinada, él tiene su estudio y tiene todo el derecho como cualquier ciudadano. Cuando llegue el momento de repente ya, primero, su currículo tiene que ser evaluado, es frío, ¿no? En base a todos los estudios que ha realizado, su título, sus diplomados, sus maestrías, su doctorado, que es constitucionalista, pues eso lo ha realizado él a punta de estudio, ¿no? Y él tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de presentarse. No lo puede limitar que yo sea congresista. Cada uno toma... ¿No ve un conflicto de interés caminos ahí? En el caso que ya se empiece la votación, señor, yo sí tengo que inhibirme o pedir licencia para no votar, pero yo no tengo los 130 votos, yo soy uno, y que obvio, para evitar ese conflicto de intereses, yo no debo votar en el momento que lo sometan a votación su nombre del doctor Abdías Medina. Él es una persona, un peruano, un profesional a carta cabal,
ha avanzado en sus estudios y tiene el derecho como cualquier ciudadano, y yo sí me voy a inhibir y voy a pedir, si es posible, licencia en el momento de las votaciones para lo que es pues la aprobación de los tribunos. Tomamos nota entonces de que no participará en la votación en la que un hermano suyo será candidato a ser miembro del Tribunal Constitucional. Yo tengo una última pregunta respecto al retorno a las clases presenciales. Ha habido, como usted lo sabe, una cierta polémica, declaraciones imprecisas. Más adelante conversaremos con el secretario general del SUTEP, el señor Castro, que nos dirá cuál es su opinión. Pero ¿usted cree que las condiciones están dadas para que la mayor parte de los alumnos de la escuela básica vuelvan a clases presenciales desde el mes de marzo? ¿Se ha hecho todo el esfuerzo que era necesario para que las escuelas se hallen en buen estado para recibir a los alumnos? Mire, yo estoy de acuerdo que se debe ir retornando a clases progresivamente semipresencial, pero también desde aquí, aprovechando que ustedes me han entrevistado, hacer un llamado al presidente de la República y al ministro de Educación que se conformen comisiones de trabajo en todos los distritos del Perú, de los distritos municipales, donde pueda trabajar el alcalde, los padres de familia, los profesores, porque realmente lo que se tiene que hacer es hacer un trabajo de emergencia entre todos para poder poner en buenas condiciones los colegios que están abandonados. Tenemos este tiempo desde ahora, noviembre, diciembre, para comenzar a trabajar en conjunto, porque solo el Estado no va a poder, pero si realmente deseamos que retornen, debemos empezar a trabajar para que en el mes de marzo empiece el año académico semipresencial y progresivamente se regularice a lo presencial. Muy bien. Pero sí es urgente trabajar en conjunto. De acuerdo, tomamos nota de eso, es muy importante. Hay una inquietud en los padres de familia que quieren saber qué se ha decidido y qué va a pasar con sus alumnos desde el mes de marzo. Muchas gracias, señor Medina. Yo pienso que debe acudir ya a la sesión del plenario que está por inaugurarse. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en RPP. Que tenga buenos días. Son las 9 en punto, es la hora de los titulares, después de lo cual retomamos ampliación de noticias.